Buenos días, ya estamos aquí en Confianza y hoy toca hablar de Narrativa 24, este espacio donde platicamos sobre las causas y las agendas que deberían tener nuestros candidatos y candidatas a nivel federal, pero también a nivel local. Y hoy traigo un tema bien especial que estoy muy emocionada de poder tener aquí, Roberto Vélez, porque no pude traer a Luis Gómez Franco porque literalmente está siendo muy famoso en Estados Unidos, siendo muy doctor, pero pues oye, Roberto, muchas gracias. Eres aparte el director del Centro Espinosa Iglesias, que trae pues estos temas de desigualdad. Pues muchas gracias de que nos acompañes el día de hoy aquí en Confianza. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Sí hubiera estado muy padre que Luis estuviera con nosotros, pero pues platiquemos. Y hoy vengo con este programa que sí es la promoción de su libro que acaban de sacar, que se llama, aquí lo van a salir, ahí, por una cancha pareja, pero también porque creo que hay muchísimas cosas alrededor de lo que es este libro, que creo que sí tenemos que platicarlo, incluso cuando hablamos de debates electorales, sí, ¿no? Porque ahorita fuera del aire estábamos platicando sobre las palabras que a veces usamos coloquialmente y que también contribuyen a estas desigualdades y a no tener pues esta cancha pareja. A mí se me ocurre, por ejemplo, pues que este 2024 vamos a tener 20,000 cargos de elección, 10,000 van a ser mujer. Claramente hay un tema de desigualdades de mujeres muy importantes, pero incluso dentro de las mujeres y de los candidatos que se van a tener, pues hay muchas acciones afirmativas que tienen que ver con pueblos indígenas, con personas de la diversidad sexual, con comunidades afromexicanas. Y creo que va muy ad hoc el libro que publican este año con lo que vamos a estar viendo también en los discursos. Y yo creo también que pues tenemos que integrarlo no nada más en un tema de agenda, sino en un tema de ¿cómo vamos a hablarle también a las personas? Yo no me ha tocado, no sé si a ti, escuchar que le hable un candidato presidencial a la comunidad afromexicana, por ejemplo. ¿Tú cómo ves? Pues mira, sí es un tema, se habla mucho de desigualdad, más últimamente. No se habla tanto de desigualdades, que tú, por ejemplo, estabas haciendo referencia a un tipo de ellas, ¿no? Que es, por ejemplo, la desigualdad de trato. Y eso es parte del aprendizaje que debemos tener como país, como sociedad. Es decir, una cosa muy importante es entender cómo se construyen las desigualdades, ¿no? Y entonces, ¿por qué tenemos, por ejemplo, en términos de ingreso, una desigualdad de ingreso como la que observamos? Y eso en el CEI, pues intentamos contestarlo pues, prácticamente desde nuestra fundación en el año 2005, cuando empezamos a hacer estudios de movilidad social intergeneracional. Y la pregunta básica que te haces es si la condición de origen de las personas es el determinante principal de su destino en la vida, ¿no? Y ahí entonces empiezas a tomar en cuenta cosas que discutimos en el libro, como sí importa el origen económico y educativo de las personas, pero también importa el origen territorial de las personas, es decir, en qué tipo de territorio nacieron y crecieron, o en qué región nacieron y crecieron. Y sí importan las características personales, ¿no? Es decir, sí importa si somos mujeres o somos hombres, sí importa nuestro tono de piel, sí importa nuestra adscripción étnica, ¿no? Y todos esos factores, te hablé de 3 tipos de factores, no tendrían por qué pesar, ¿no? No tendrían por qué determinar si nos va mejor o peor en la vida. Y sin embargo, lo que nosotros explicamos en el libro es que justamente sí importa, ¿no? Y entonces, como sí importa, y eso tiene implicaciones no solamente de justicia social, sino también, por ejemplo, de eficiencia económica o de propia cohesión social en nuestra sociedad, entonces campañas como la que estamos viviendo deberían estar discutiendo estas problemáticas. A ver, me voy con el primer término que pones sobre la mesa, que es el origen socioeconómico, ¿no? O sea, y que vamos a ir a molestar a la gente de que el que es pobre es porque quiere y que no chambea lo suficiente. Y creo que el origen socioeconómico trae muchas más cosas que lo que nos dicen los empresarios de, pues es que si tú trabajaras, yo antes vendía gelatinas y entonces ahora llegué a ser candidata presidencial. Pues tiene ahí como unos matices que mucha gente los retoma porque hay casos específicos donde pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, ciertas experiencias han logrado que terminen colocados en ciertos lugares que a lo mejor su origen socioeconómico pues no era lo que se preveía, ¿no? Pero no es la mayor parte de los casos, ¿no?
No, es que justamente ese es el tema, es cuando tú hablas de movilidad social, obviamente te interesan casos de éxito, ¿no? Pero para entender cómo es que sucedió, pero realmente en lo que te fijas es con qué frecuencia suceden esos casos de éxito, ¿no? Y cuando la frecuencia es baja, entonces, digamos, baja más allá de lo que observas en otras sociedades o de lo que podrías tú plantearte en términos probabilísticos que sería esperado, entonces probablemente tienes un problema, ¿no? Y entonces, digamos, no basta con decirte, no, mira, hay alguien que llegó desde abajo hasta arriba y lo logró, ¿no? Porque esos son, yo les llamo, y así se les llama, son casos excepcionales, ¿no? Entonces, en la medida en que esas excepciones dejen de serlo, en el sentido de que se vuelvan más frecuentes, entonces lo que estaremos observando es una sociedad donde hay una mejor repartición de las oportunidades y eso se va a ver reflejado en mayores casos de éxito, en mayor movilidad social. Y a ver, en datos para voltearles los casos de éxito a las personas que dicen, no, es que yo te juro, yo crecí en un lugar moviendo cajas y ahora tengo una super empresa. ¿Cuál es la frecuencia de que haya estos casos de éxito y cuál es la frecuencia de que no? Que si ya naciste en un lugar no privilegiado, rara, o sea, lo más seguro es que te quedes ahí. ¿Cuáles son las frecuencias para contrastar? O sea, lo primero que te voy a decir es cómo es que podemos estimar eso. Ah, ok, ¿no? Súper. Si te parece bien. Entonces, digamos, en el SEI nosotros levantamos una encuesta sobre movilidad social cada 6 años. Y lo que haces es preguntarle a la gente sobre su condición de origen y su logro de vida. Las dos cosas, ¿no? Y cuando dices condición de origen tú les preguntas cómo era, con qué servicios y activos contaba el hogar en el que vivías cuando tenías 14, 15 años y ahora qué tienes, ¿no? Tus papás o los adultos responsables del hogar donde tú creciste, qué nivel educativo tenían, tú qué nivel educativo alcanzaste, y lo mismo en estatus laboral, ¿no? Preguntas sobre el origen y preguntas sobre su situación actual. Y entonces, con base en eso, nosotros levantamos una encuesta que es representativa a nivel nacional y eso nos da un tamaño de muestra suficiente para construir 5 escalones, ¿no? Entonces, imaginemos una escalera social de 5 escalones, lo que en términos técnicos conocemos como quintiles. En este caso sobre recursos económicos. Entonces tú lo que haces, dices, bueno, vamos a ver en qué quintil estabas en el origen, es decir, con qué recurso económico contaba tu hogar de origen y en qué quintil de tu distribución actual estás tú, ¿no? Entonces, ¿en cuál estabas? Puede estar en el 1, 2, 3, 4, 5. ¿En cuál estás? Puede estar en el 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces cuando tú dices, ¿experimentaste o no experimentaste movilidad? Cuando lo experimentaste es que estás actualmente en un piso distinto a en el que estabas originalmente. Ok. Obviamente puedes estar más arriba, más abajo, o si hablamos de los extremos, es decir, el extremo de origen hasta abajo o el extremo de origen hasta arriba, solo hay 2 posibilidades, ¿no? Si desde abajo subir o quedarte, claro. Porque no son 2 posibilidades, y arriba es o quedarte arriba o caer, ¿no? Y entonces, una cosa que nosotros, digamos, en las medidas que presentamos normalmente desde el 6 sobre movilidad social, una muy estándar es saber qué pasó con la población en el que nació y creció en el primer piso, en el primer quintil, en el primer peldaño. Y lo que tú encuentras es que prácticamente la mitad de esas personas no salen de ese peldaño, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las que sí salen, a dónde llegan? Pues la mayoría de ellas, es decir, del otro 50%, la mitad de ese 50% sube al segundo escalón. Okay. Y nosotros, cuando eso lo cruzamos contra los niveles de pobreza que tenemos en México, entonces tú sabes que esos 25 que sí salieron pero solo al segundo peldaño, de todos modos se quedaron en condición de pobreza, ¿no? ¿Por qué? Por la proporción de población en pobreza que tenemos actualmente en el país, ¿no? 37, 40%. Entonces, o sea, ¿cuál es cambia una clase media, sino que no llega a clase media. En un espectro de pobreza que puede de ser pobreza, de pobreza extrema menos aguda, pero sigue siendo pobreza, okay. ¿no? Entonces tú lo que tienes, pues tomas esos 50 más esos 25, en realidad nos da 74. Entonces decimos 74 de cada 100 que nacen en el piso más bajo, en la edad adulta no superaron la condición de pobreza, ¿no? Entonces de ese tamaño es el problema, ¿no? Y luego otra cosa que hacemos es decir, bueno, vamos a meter otros accidentes,
Otras cosas sobre las cuales no tenemos control, otras circunstancias, como se llaman en la literatura. Porque en este momento yo solamente te mencioné una, que es haber nacido en el primer piso. Claro. ¿No? Pero ¿qué pasa si agregamos otra, como por ejemplo, naciste en el primer piso, pero naciste en un estado en el sur del país? Entonces, 74 de cada 100 que nacen hasta abajo y se quedan en condición de pobreza, ¿cuánto cambia ese 74? Okay. Si agregas el sur como región de origen, entonces ese 74 crece a 86. Es decir, prácticamente casi cualquier persona que por accidente nazca y crezca en el primer piso no superó la condición de pobreza en su edad adulta si es que es originario del sur. ¿Sí? Sí. Y si eso lo comparamos con el otro extremo del resultado, que es el norte, o sea, el conjunto de los estados que tocan frontera con Estados Unidos, este 74 se reduce a 54. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque 54 sigue siendo un número importante, ya tienes 46, es decir, el complemento, que sí lograron superar la condición de pobreza por el simple hecho de que a pesar de haber nacido en el primer piso, nacieron y crecieron en el norte. Entonces, lo que eso te dice es que tienes realidades en un mismo país, tienes realidades regionales en términos de oportunidades completamente distintas. ¿no? Y por porcentajes bastante por diferentes. Porcentaje muy, o sea, muy diferente. Ni siquiera son como puntos. Y tomando esto que me estás mencionando, me gustaría también bajarlo a los estereotipos, ¿no? Porque creo que ahorita que dijiste el sur, incluso hay candidatos como, bueno, ya, o sea, Samuel García diciendo que la gente del sur es floja, y que no es nada más algo que dice un Samuel García, ¿no? Es algo que incluso dice la gente del norte, los empresarios. Es que yo no pongo fábricas en el sur porque la gente de ahí es floja y la gente del norte no, porque somos todos empresarios. Y hay una situación en la cual han caído estereotipos que pues yo veo mucha gente que sigue en la pobreza y que trabaja todos los días, gente que incluso hace transiciones de trabajo de 2-3 horas y que se les pone en una situación donde no, es que pues si no trabajaste y si eres del sur es porque eres flojo. Y es que hasta naturalmente una cosa hasta biológica que se meten ahí nefasta, decir, sí, bueno, es que es del sur, ¿no? Es de Chiapas, es de Oaxaca. ¿Cómo ves también esto, cómo se cruza con estos datos? Ese discurso es uno de las principales motivaciones por las cuales Luis y yo decidimos escribir un libro con estas características. Porque, digamos, en el CEI llevamos muchos años trabajando con investigadores el tema y tenemos artículos de investigación y los mandas a las revistas de investigación. Y también con Luis, ¿no? De hace 7, 8 años trabajamos él y yo juntos en investigación y hacemos lo mismo, ¿no? ¿Cuántos pueden leer eso? Y tú lo que empiezas a ver en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la calle, en las comidas del sábado, en la plática en el metro, o sea, esta discusión se da, esto que tú acabas de plantear. Y entonces nosotros decimos, bueno, a ver, ¿la discusión es precisa? Pues no necesariamente. Entonces hay que precisarla, ¿no? Decir, a ver, ¿cuáles son las definiciones básicas? ¿Cuál es la evidencia? Y entonces contrastar este tipo de argumentos con la evidencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, así empezamos el libro. Hacemos referencia a gente con peso en la opinión pública que dice cosas como que no se esfuerza, tiene lo que se merece y en realidad quien está en la parte baja de la escalera social no se lo merece, se merece estar ahí porque en realidad no se esforzó. Y nosotros lo que intentamos es explicar cómo es que no es tan simple, ¿no? Es decir, obviamente el esfuerzo importa, pero el esfuerzo no va a determinar todo. Entonces, en ese sentido, digamos, no eres dueño de tu libertad, no cuentas con una libertad efectiva que te da posibilidades de elegir, esforzarte, y que ese esfuerzo vaya a ser recompensado de tal manera que tú llegues hasta donde quieres llegar. Eso no está pasando en una sociedad como la mexicana. Uno, o sea, incluso yo lo veo como mujer, ¿no? Que nos dicen, es que, pues, ¿por qué se quejan, no? Dios mío, llevamos bien poquitas candidatas, bien poquitas gobernadoras y literalmente ahorita hay un problema en el cual tuvo que hacer el INE diferentes afirmaciones para que tuviéramos candidatas mujeres a las gubernaturas, no porque no seamos capaces, sino porque hay condiciones estructurales, Roberto. Y creo que eso es también lo que no nos queda claro a las personas, que
tú puedes echarle muchas ganas, puedes ser la mejor mujer del mundo y hay cosas que no te permiten que tú llegues a lugares donde incluso otra persona sí podría. Y también me voy a regresar ahorita a lo que decías con los estudios, ¿no? Porque yo lo vi mucho, digo, yo crecí en un lugar privilegiado, pero pues perdimos dinero y no voy a decir que soy una historia de éxito, sino al contrario, o sea, pues nací en una esfera súper privilegiada, estudié en escuelas de paga toda la vida, nunca me hizo falta nada. Ya cuando entré a la universidad, mis papás se quedaron sin nada, y pues termino en la UNAM, ¿no? Y eso, pues yo veía a mis compañeros con situaciones pues súper diversas, ¿no? O sea, había gente que venía del Estado de México que salía a las 4 de la mañana para llegar a clase de 7 y yo, a pesar de que no tenía dinero, porque la verdad no tenía dinero a comparación de ellos, y ellos que a pesar de que tenían condiciones de pobreza diferente, tenían más efectivo del que yo tenía, pero yo vivía a media hora. O sea, yo me podía ir caminando a la UNAM sin ningún problema. Entonces ahí yo también veía que la universidad, pues sí, era un lugar donde podía hacer algo de oportunidades, pero incluso la misma educación no te permite alcanzar lo que te dicen que podrías alcanzar, porque volteas y ves a los del ITAM y dices, bueno, o sea, si yo era privilegiada en la UNAM, o sea, no soy privilegiada como alguien que está en el ITAM, como está en la Ibero, o sea, a pesar de que estudiamos la misma carrera, y tampoco nos garantiza que estudiar una maestría nos va a poner en un lugar donde nuestros papás creyeron que íbamos a llegar, ¿no? Porque también nuestros papás pertenecieron a una generación donde tener licenciatura, pues ya estabas del otro lado. Ahorita tener licenciatura es como, ajá, y entonces me gustaría como tu explicación sobre los entornos académicos, porque creo que sí convergen muchas realidades y no nada más se basa en estudiaste una licenciatura o no la estudiaste, ¿no? Sino cómo también la estudiaste. Sí, o sea, yo creo que el tema de educación es muy importante. De hecho, cuando hablas de igualdad de oportunidad y de movilidad social, en general se dice que el principal motor de la movilidad social es la educación, ¿no? Y eso es cierto. O sea, nada más, lo que pasa es que tenemos que entender la problemática desde una perspectiva no absoluta, sino relativa. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? O sea, si tú ves los niveles educativos de la población y los comparas con los niveles de ingreso promedio que están recibiendo, pues efectivamente, mientras más educado estás, en promedio recibes una recompensa en el mercado laboral mayor. Y de hecho, si pasas de la prepa, el mercado laboral te va, lo voy a decir así, te empieza a pagar mejor proporcionalmente hablando. Es decir, es lo que se conoce como el pago de prima o la prima por los estudios o los retornos a la educación. Ahí están los retornos a la educación. Entonces, una cosa es que te digan, la escuela no sirve para nada. No, sí sirve. En términos de salario, mientras más estudias, en promedio recibes más. La otra es si lo que estás recibiendo y la manera en que lo estás recibiendo es lo más adecuado, y también quién llega a la escuela, ¿no? O sea, porque tú pusiste un ejemplo que es universidad. Es decir, ahí ya estás en otro lado, ¿no? Claro. O sea, ahí en términos relativos, voy a decir otra vez, en términos relativos, ya estás en una situación de privilegio. ¿Sí? Claro, sí. Ahora, ¿quién llega a la universidad? Y ahí, por ejemplo, si lo vemos en términos de movilidad social y comparamos a los dos extremos, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Es, ¿qué pasa con los hijos e hijas de gente que tiene estudios profesionales? En términos de probabilidad de llegar a estudios profesionales, pues es 65 de cada 100. Ok. ¿Qué pasa con los hijos de personas que no tienen estudios formales? Que no fueron a la escuela o no completaron prácticamente nada, no tienen ningún diploma educativo básico. 5 de cada 100 llegan a la universidad, ¿no? 5 de cada 100. 5 de cada 100, ¿no? Entonces, ¿con quién te topaste tú en promedio en la escuela, en la universidad? ¿Con quién nos topamos? Pues, de cada 14 personas que veíamos, claro, 13 eran hijas e hijos de gente que había ido a la universidad. Y uno era hija o hijo de alguien que no había ido a la escuela, ¿sí? Entonces, digamos, ahí lo que llamamos a estratificación es muy marcada, ¿no? Es decir, no es fácil llegar a ese nivel educativo donde el mercado laboral ya te está pagando de mejor manera. Y eso que hace que no solamente tengas una desigualdad
no solamente tengas una baja movilidad social, no solamente tengas una desigualdad de resultado grande, sino que la brecha, digamos, la sociedad acaba estando un poco polarizada, o un poco o un mucho polarizada, ¿no? Porque tienes estos grandes grupos que no tienen esas rutas de salida, y luego tienes otras poblaciones que, estrictamente hablando, se tendría que preguntar uno si lo están resolviendo vía política pública educativa o simplemente lo están resolviendo rascándose con sus propias uñas. Que es casi, ¿no?, el mayor de los casos, ¿no? Sí. Y me quiero ir también a este tema sobre los que estudian y no estudian. Uh-huh. Porque, por ejemplo, nos vamos a poner en este lugar privilegiado que podría ser la universidad. Y con estos datos que me muestras, pues sí, 5 de cada 100 que lleguen a la universidad ya es, de hecho, decir, pues ya llegó. Sin embargo, eso tampoco les garantiza que haya un futuro real bueno para ellos, dado a situaciones como la discriminación, que no hemos hablado hasta ese momento. Sin embargo, también hay gente que está en el nivel hasta arriba, que decide acabar la prepa, dedicarse a abrir un emprendimiento, y de cierta forma les va mejor a veces. Y creo que sí tiene que ver mucho con el tema de discriminación que está en este país, y que sí no lo quisiera dejar de lado, porque creo que si algo pasa, al menos en México, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que es más como racismo, es aquí el clasismo, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo juega también la discriminación en estas desigualdades? O sea, ahí el punto es, digamos, tú estás hablando, dijiste, pasemos de educación a trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo, a lo que nos referimos es, ahí se reciben las recompensas, ¿no? Es decir, lo que tú sembraste lo vas a cosechar en el mercado de trabajo. Y la pregunta que tú me haces es si eso que se está cosechando no está sesgado por, en este caso, características personales, ¿no? Es decir, que el hecho de que tengas cierto tono de piel hace que la recompensa que tú recibes en el mercado laboral sea, en este caso, menor en promedio que la que recibe el tono de piel más claro. Hay dos maneras hay varias maneras de abordarlo, pero yo lo voy a plantear así. En términos de las frecuencias de movilidad social, hay un problema de interseccionalidad. Es decir, efectivamente, lo que encontramos es, ya sea por tono de piel o por adscripción étnica, la posibilidad de superar el primer piso del que te hablaba hace rato es menor para tono de piel más oscuro o para población con adscripción étnica, población indígena, ¿sí? Ahora, segundo punto, ¿qué pasa si eso lo cruzamos con el hecho de ser mujeres? Claro. ¿No? Entonces te pongo el ejemplo de tono de piel. Entonces, si eres tono de piel más oscuro y mujer, tu probabilidad de superar esa condición de desventaja de origen en términos económicos es la más complicada de todos. Es más complicada que hombres iguales a ti, pero con tono de piel igual que tú, y que nacen en la parte más baja. Hay una mayor probabilidad, aunque baja, mayor probabilidad para ellos de superar esa condición de desventaja de origen. Ahora, ¿qué pasa? Esto se me hace muy interesante. ¿Qué pasa si no nos fijamos en los que nacieron hasta abajo, sino que en los que nacieron y crecieron hasta arriba? Uh-huh. Pero tienen esa característica, tono de piel más oscuro y mujeres. Ese grupo de privilegio de origen es el que tiene la mayor probabilidad de perder esa posición. En comparación con hombres con el tono de piel más oscuro y mucho mayor con hombres con tono de piel claro. Ahora, las mujeres con tono de piel más claro que nacen en la parte más alta de la escalera social, más o menos tienen la misma probabilidad de mantenerse allí arriba, y es muy alta, que hombres equivalentes en tono de piel, ¿no? Entonces, digamos, en términos de las frecuencias, sí hay una diferenciación por características personales. En este caso te dije adscripción étnica, sí, tono de piel, ser mujeres, ¿no? Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo opera? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros no hemos hecho mucho trabajo al respecto, pero colegas nuestros sí. Okay. Te pongo un ejemplo, hay un trabajo, yo creo que se hizo famoso, pero en el medio académico, sobre México, que hicieron Raimundo Campos y Eva Arceo, que es gente que también ha colaborado mucho con nosotros en esos temas. Y entonces ellos, por ejemplo, lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a subir currícula a la red, ¿no? Ay, sí. Y vemos cuál es la tasa de llamados de gente que va a contratar, ¿sí? Y ahí ellos lo que encuentran es esto que te estoy diciendo. O sea, encuentran que
siendo mujeres, con tono de piel más oscuro y con una complexión más cercana a la obesidad, sí, tienen menos llamados. Entonces ahí ya no se trata de si la frecuencia tiene que ver con otra cosa, como en nuestro caso tiene que ver con otra cosa que no tiene que ver con discriminación, sino que ahí tú lo estás probando empíricamente, estás lanzando la currícula y estás recibiendo menos llamados con currícula que tiene foto con esas características, ¿no? Entonces, ¿hay un problema de discriminación en el mercado laboral? La evidencia te dice que sí. ¿Hay manera de resolverlo? También, ¿no? Es decir, no solamente se trata de que le digas a la gente, pórtate mejor. Sí, no discrimines, ¿no? No discrimines, sino que pues son construcciones sociales y las puedes ir corrigiendo en el tiempo, pero la regulación gubernamental en ese sentido es muy importante. Yo quería ponerlo sobre la mesa de esta forma porque todo lo que hemos platicado nos lleva a que el problema es mucho más complejo de lo que a veces discutimos en redes sociales o lo que escuchamos, como tú dices, el sábado con tus tías, con tus primos, porque incluso ahorita que estabas mencionando lo de las mujeres blancas y que las mujeres de tez oscura tienen menos probabilidades que los hombres de tez oscura. Sin embargo, pues una de las cosas que también yo he visto dentro del feminismo y que he platicado con colegas es incluso una mujer blanca podrá ser mujer si tiene una condición diferente a la de un hombre blanco. Uh-huh. Sin embargo, a veces hay situaciones en las que un hombre de tez oscura, de un decil más bajo, pues no va a tener las mismas problemas que una mujer blanca, ¿no? Que esté en un decil arriba. Y eso creo que tiene que ver mucho con que se nos está olvidando también complejizar, que no es nada más como, bueno, pobre, rico, moreno, blanco, ¿no? Sino que hay muchísimas cosas que están cruzando todo el tiempo y que nuestra población mexicana es muy, muy diversa en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, un hombre que es albañil, chavo, que no tuvo que estudiar, o sea, pues a lo mejor sí es hombre, pero no va a sufrir lo mismo que yo siendo una mujer privilegiada, ¿no? Y a lo mejor hay situaciones en las que yo pues tengo muchos más privilegios a pesar de ser mujer. Y yo creo que son luchas que al final del día se conectan entre todas y que sí quería complejizarlo porque he traído a mucha gente, tengo el tema de género también en el otro programa. Pero sí quisiera que la gente entendiera que es mucho más difícil que solamente decir, bueno, ricos, pobres, échale ganas, no échale ganas, hay morenos, está Tenoch Huerta haciendo esta parte. No, sino que sí tenemos que atrevernos, porque yo creo que ahorita ya pasando a lo de política pública, ni siquiera estatalmente nos atrevemos a hacer política pública que meta todos estos valores, ¿no? Es como, bueno, mujeres, todas hechas bolas, ¿no? Y está literalmente esta ayuda que tiene que ver pues para todas las mujeres y solo te piden que seas mujer, ¿no? Y te voy a dar este apoyo porque tienes esta cosa, pero creo que no hay una interseccionalidad real cuando hacemos política pública. Entonces me gustaría preguntarte, porque pues ya que vamos a tener estas elecciones y todo el mundo va a estar queriendo ser candidato y querer cambiar a México, con base a lo que ustedes han estudiado tanto en su libro como también en el instituto, ¿qué es lo que tú pedirías, así como wishlist, a los candidatos que integraran en sus políticas públicas? O sea, porque, a ver, existen estas personas que lo están trabajando, nada más que no las quieren escuchar. Así que vamos a hacer. O sea, yo creo que acabas de tocar un tema central, que es el de género. Uh-huh. Género entendido hombres, mujeres, ¿no? Género puede haber otras cosas, pero es ese, ¿no? O sea, la problemática de desigualdad de género entre hombres y mujeres. Y ahí, como tú bien dices, y como te lo expliqué con los datos anteriores, hay un tema de interseccionalidad. Uh-huh. Pero independientemente de la interseccionalidad, o sea, simplemente por el hecho de hombres, mujeres, cuando piensas, por ejemplo, en términos de mercado laboral, hay un problema estructural doble. Es decir, uno es cuáles son nuestras reglas del juego informales, es decir, cuáles son nuestros usos y costumbres como sociedad. Y el otro es cuáles son las reglas formales. Y en ambos casos hay una desventaja para las mujeres, ¿no? Entonces, digamos, en términos informales, pues tú como que ya lo traes ahí y dices, no, pues las mujeres se van a hacer cargo de los niños. Sí. Cuando te sientes a la mesa, la mujer te va a servir de comer. Pues los cuidados, ¿no? O sea, son esas cosas, toda ¿no? Esta parte de cuidados. Entonces, eso es una construcción social, ¿no? Ahora, eso lo estamos resolviendo en términos estructurales a través de las reglas formales,
Pues no necesariamente. Entonces, por ejemplo, si sumamos esas dos cosas, usos y costumbres y el diseño de nuestro mercado laboral, pues resulta que tienes una tasa de participación laboral femenina con una brecha de 30 puntos porcentuales en comparación con los hombres, cuando en términos de escolaridad, pues de hecho las mujeres están un poquito más arriba que los hombres, y entonces dices, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero luego, por ejemplo, en el mercado laboral tienes temas como las licencias de maternidad, paternidad, por qué son distintas, muy distintas. por qué no son obligatorias para ambas partes, ¿no? Entonces, digamos, todas esas cosas las tienes que hacer. Y hablando de política pública, que fue tu pregunta, nosotros nos centramos mucho en un tema de política pública en el que nos centramos mucho en el libro, es en la construcción del sistema de cuidados, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros lo que planteamos es el sistema de cuidados, y hay que siempre decirlo, ¿no? O sea, por cuidados entendemos que tienes una población que requiere cuidados, prácticamente toda la población requiere cuidados, de distinto tipo, pero prácticamente todos necesitamos cuidados. Y dos, es quién dota esos cuidados, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes un sistema de protección social con un componente de cuidados, tú lo que haces es eliminas la carga desigual de trabajo de cuidados, es decir, de cuidar. Lo eliminas para las mujeres, lo vuelves más equilibrado, y lo que haces es que el costo en realidad lo conviertes en una inversión y lo colectivizas, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Abre el espacio de participación para las mujeres, no únicamente en el mercado laboral, sino en distintos mercados: participación política, participación social, participación cultural, todos los tipos de participaciones que nos podamos imaginar. Y entonces las ganancias pues son múltiples. ¿Son múltiples en qué sentido? Tienes ganancias porque emparejas las condiciones de la calidad de cuidado para las personas que son cuidadas. Tienes ganancias individuales para las mujeres en términos de poder participar, por ejemplo, en el mercado laboral. Tienes ganancias económicas en el sentido de que aprovechas la inversión que hiciste en educación en la mitad de la población, porque luego hay que recordar a la gente que las mujeres son un poquito más que la mitad de la población. Y eso va a tener efectos económicos positivos, va a tener efectos de hacienda pública positivos, en fin, va a haber muchas cosas que podemos ganar, ¿no? No estamos peleando mucho por dónde está el espacio fiscal. Ahí hay un espacio fiscal potencial, que es incorporación de mujeres al mercado laboral en la formalidad, no en la informalidad, porque te van a empezar a generar ganancias económicas y ganancias fiscales, ¿no? Entonces, la parte de política pública, hablamos de más cosas, pero en lo que tiene que ver con desigualdad sustantiva, con desigualdad de trato, en particular hombres y mujeres, nosotros empujamos mucho la idea de la construcción del sistema de cuidados. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué no lo han hecho, no? O sea, ¿por qué si la respuesta es tan fácil? Pues por la misma situación que platicamos hace rato, de que pues no tenemos candidatas a mujeres gobernadoras, porque literalmente tiene que venir en línea a decirle a los partidos políticos que las mujeres sí somos capaces en muchos aspectos de trabajar, ser políticas, ser profesionistas, y esto que dices tú de las reglas informales, ¿no? Y de esta cultura. Así que, más allá de política pública, me gustaría preguntarte también, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué son los verdaderos esfuerzos que hay, al menos ahorita, estatalmente? Porque claro, están ustedes, o sea, hay muchos investigadores, hay muchos académicos, hay mucha sociedad civil trabajando por estos temas. Sin embargo, yo creo que también a veces se nos olvida responsabilizar al Estado, porque ya tenemos a la sociedad civil trabajándolo y es como, bueno, es que ya lo están haciendo ellos, ¿no? En este tema cultural, ¿no? Me tocó platicar también con Nicolás Alvarado y hablábamos de la cultura, y pues que no nada más era ir a la ópera, sino pues que era algo que atravesaba todos los temas. Quisiera preguntarte culturalmente cómo estamos con el tema y qué se necesita también que vengan esfuerzos, porque creo que obviamente no estamos en el mejor momento, por obvias razones, porque ni siquiera el sistema de cuidados lo pudimos sacar y está ahí pendiente en la Cámara de Diputados todavía la discusión. Ya quieren meter 20 reformas, pero pues ahí están las 40 horas y el sistema de cuidados. Pero quisiera preguntarte, institucionalmente, ¿qué es lo que más se puede para esta parte más cultural? O sea, de las reglas no formales. Exacto. O sea, una cosa que yo discutía con Nicolás en una ocasión justamente es que el establecer cuotas mira, temazo. Es efectivo. O sea, digamos, yo digo, es una decisión que lo que hace es que te acelera el proceso de igualación. Entonces, no porque tú quieras tener siempre lo de la cuota, si tú vas resolviendo estructuralmente vía instituciones formales y reglas del juego, eventualmente no necesitarás de la cuota, pero lo que hace la cuota es que te acelera los procesos, ¿no? Entonces,
Independientemente de que igual yo le dije a Nicolás, pues bueno, el hecho de que tengamos 2 candidatas no te garantiza una política con perspectiva de género desde la presidencia de la República. Lo que sí es cierto es que es muy importante es que haya candidatas, porque son señales, después los economistas son señales de mercado, ¿no? Entonces, digamos, hace 50 años, o bueno, hace mucho menos cuando tú eras niña, tú no veías esas mujeres dirigiendo cosas, ¿no? Entonces no tenías esa referencia. Ni los hombres las teníamos, ¿sí? Hoy sí. Eso acelera los procesos. Entonces, digamos, este tipo de situaciones, independientemente de que pueda yo tener mis críticas de cómo se construyen las candidaturas y si el hecho de ser mujer, o digamos que yo diga que el hecho de que la candidata sea mujer no te resuelve el problema, de todos modos no deja de ser importante. Es muy importante, por eso que te digo. Pero no crees, y aquí voy a jugar de abogado del diablo, que claramente yo estoy muy feliz, digo, o sea, el tener una Norma Piña de presidenta de la Suprema Corte, el tener, ya sea... Todo eso suma. O sea, son cosas que incluso nosotros como mujeres es como, wow, o sea, yo no crecí con una mujer presidenta y menos con una mujer presidenta de la Suprema Corte, incluso en el INE, o sea, sí son cosas que importan. Sin embargo, ¿no crees que también los políticos están agarrando la salida fácil con las cuotas? Como de, bueno, pues ya lo dejamos, ¿no? O sea, ya avanzamos, ya eso lo firmamos. Eso es lo que no hay que soltar. Porque yo creo que incluso la discusión se ha quedado todavía en que si las cuotas o no, pero no he visto mucha discusión sobre más allá de las cuotas. Y creo que algunos incluso ya dijeron, bueno, ya rompimos el techo de cristal, ¿no? Este famoso techo de cristal, pero eso no te implica agendas también. Eso es lo que no tienes que permitir, o sea, no, tú dices, ya puse la cuota, ya resolví el problema. No lo has resuelto, ¿no? O sea, si tú pusiste una cuota, pero no has cambiado las reglas de la seguridad social en México, entonces no has resuelto el problema. Si tú pusiste las cuotas, pero no has cambiado cosas tan simples como lo que platicábamos hace rato de la currícula y tal, no estás resolviendo el problema estructuralmente hablando. Entonces, la cuota, yo te voy a decir, estoy a favor de la cuota, pero eso no te exime de ir resolviendo un problema que tiene raíces muy profundas. Porque a mí sí me preocupa que sí ha sido algo que yo he visto como constante, ¿no? O sea, que ya dijeron, bueno, pues ya descubrimos el hilo negro de este problema y es meter cuotas que ni siquiera son tan representativas en muchos casos, porque pues tenemos la de diversidad sexual, por ejemplo, que ya también he tenido personas aquí, pues de diversidad sexual hay transexuales, hay no binarios, hay lesbianas, hay gays, hay de 1000 grupos y que nada más les tocan 2 personas, ¿no? O sea, por la cuota. Entonces es como, pues tampoco la cuota en sí misma es una situación que te resuelve el problema, porque de todos modos va a llegar una diputada trans al Congreso y déjate que cumpla la agenda, ¿no? O sea, ya también creo que uno tiene derecho a llevarla o no llevarla. Pero también las estructuras que hay dentro de donde trabajas, de donde estás colaborando, pues tampoco te permiten hacer una buena labor, ¿no? Por ejemplo, incluso casos de discapacidad. Oye, o sea, había una diputada con silla de ruedas y no había... O sea, literalmente estas... la movilidad. La movilidad en la Cámara de Diputados. O sea, ya que tuvieron una diputada con silla de ruedas, decidir que entonces sí tenían que poner estas barras. Entonces... También creo que a veces vas a trompicones. O sea, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de... Y entonces, ¿cómo acabaron teniendo los espacios? Pues porque tuvieron a una persona que necesitaba los espacios y no les quedaba de otra que resolverlo, ¿no? Pero digamos, o sea, yo vuelvo a mi punto anterior. La cuota en sí misma no te va a resolver el problema, pero la cuota sí te puede acelerar los procesos, ¿no? Y culturales. Y esto que yo te decía de las referencias, para el público en general, sí es importante, ¿no? Es decir... sí es importante que tú veas una candidata, sí es importante que tú veas una dirigente, y no solo una, ¿no? Sino, como tú dices, toda la diversidad, y eso va, como debería ser, normalizando el hecho de que todas las personas tienen la posibilidad de ocupar distintas posiciones independientemente del género y de lo que sea. Y ya para terminar, tengo una pregunta que tiene que ver con el CONAPRED y estos lugares que pues, son instancias importantes, porque no nada más se trata de una política pública, sino que también hay comerciales, hay series de televisión que a veces nos fomentan ciertos estereotipos. ¿Tú cómo ves esta parte dentro de lo que estamos consumiendo? ¿Crees que así ha habido un avance con temas de inclusión? Digo, hay gente que se enoja, ¿no? De que, ¿cómo
¿cómo es posible que ahora pongan a una persona negra? Están haciendo inclusión forzada. Y estas cosas, más en la cultura, ¿no? Más en lo que consumimos. En nuestro día a día. Ajá, y lo una que película consumimos. de Disney. Ajá. Y cuánto ya también... dije Disney, ya hice la... Disney, patrocínanos. Y cuánto también tiene una obligación, ¿no? Este tipo de instituciones de meter su cuchara, ¿no? Porque también ahí nos metemos con hasta dónde el Estado puede meterse, pero yo sí creo que en esos temas sí tendría que ser importante, pues, regular, ¿no? O sea, escuchar un Danny Flow diciendo que yo lo quería mucho hasta que dijo cosas horribles, o sea, o una canción que es misógina y que al final ya estamos consumiendo una serie, ¿cómo lo ves tú ahí? O sea, yo en principio no me gustan las prohibiciones, sí estoy a favor de la regulación. Este tipo de decisiones de corporativos tan grandes, de empezar a hacer producciones distintas a lo convencional, a mí me parece bien. O sea, te diría poco más que eso. O sea, a mí me parece muy bien, ¿no? Y aunque luego en el chat de la familia nos pongamos a pelearnos que si nos gusta o no nos gusta el personaje si la y no tal, debe ser negrados, sí. pero yo creo que suma. O sea, suma, ¿por qué? Porque a final de cuentas, pues la gente no nos está viendo a ti y a mí, está viendo la película. Entonces, pues es un espacio a través, sobre todo en términos intergeneracionales, impacta luego, ¿no? O sea, ya para las niñas, los niños, pues es estándar verlo. Y si llego yo y le digo, ay, pero es que la Sirenita no era así, pues es lo de menos. O sea, para ellos ya eso ni siquiera les pasa por la cabeza, ¿no? Y en la medida en que lo vas, no me gusta la palabra normalizar, pero en que lo vas haciendo parte del día a día, yo creo que se suma mucho. Y lo decía para cerrar porque creo que también parte de los estereotipos que tenemos en condiciones socioeconómicas, territoriales, todo lo que nos mencionabas al principio, tiene que ver con lo que también vemos, no nada más si vemos una mujer presidenta o si vemos una persona en la Cámara de Diputados, sino pues también si ves la novela de La Rosa de Guadalupe, donde la jodida siempre es la persona morena y la buena es la persona blanca, y entonces tú tienes que ser como la blanca y la aspiración es ser, o sea, creo que sí también ahí pues no nos pone una cancha pareja. Sí, o sea, en esta ese es el parte. típico ejemplo que yo ponía hace muchos años cuando empezaba con mis pláticas sobre movilidad social, y a los chavos les ponía ejemplos de las telenovelas, pero de las que yo veía con mi abuelita, ¿no? Entonces no me entendía nada, entonces me tuve que pasar al ejemplo de Disney. Pero pero sí, o sea, esa parte es muy importante porque la historia es muy repetitiva, ¿no? Sí, claro. Y es todo un estereotipo. Entonces ahí obviamente los corporativos tienen mucho que hacer, pero más allá, independientemente de la regulación y lo que sea, sí tienen que ser conscientes de que están siendo ellos pues, los principales, digamos, marcan el paso en ese sentido, ¿no? Entonces sí es muy importante que vayan diversificando y vayan cambiando la manera en que se construyen las historias. Sí, o sea, ¿no? Estas historias que nos ponen. Pónganse a pensar que hubiera sido si Teresa hubiera sido morena, o sea, hubiera logrado hacer esta persona que estaba social climbing según ellos, pues ahí yo también es cuando digo, también tenemos que ver la parte cultural, porque sí, esto de los deciles y estos quintiles que están construyendo, pues sí tienen muchas cosas que se atraviesan, y pues te agradezco mucho que hayas tenido el tiempo de venir a explicárnoslos. Yo estoy emocionada porque creo que vamos a enojar a muchos señoros, entonces me encanta enojar señoros. Entonces, pues yo creo que como cierre, el echaleganismo no existe y solamente es una fantasía de la gente. Sí, digamos, o sea, yo un poco cuando me preguntas sobre chaleganismo es no te tiene que dar miedo el reconocer que hay interferencias más allá del esfuerzo, ¿no? Sí. Y porque lo digas, entonces no por eso la gente va a dejar de esforzarse. Eso Totalmente. eso no va a pasar. Entonces mejor reconozcamos cómo está, corrijamos en donde tengamos que corregir y sigamos esperando que la gente logre alcanzar sus metas. ¿Dónde te podemos buscar? A ti y a Luis. Bueno, la página del SEI ahí está y nos encuentran en las redes sociales. El libro está en pues, prácticamente todas las plataformas electrónicas de venta, las más comunes. Y si quieren comprar el libro directamente con alguna de las editoriales, pues es una coedición entre el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y Grano de Sal. Todo, afortunadamente en este mundo ahora lo encuentras vía internet.
Sí, ¿verdad? Y en las librerías también lo van a encontrar. Vamos a fotocopiar porque yo creo en la justicia social. Eso decía yo porque tenía un amigo que decía, no, es que como las copias, y yo así estudié la carrera, genio. Pues ya lo saben. Y está muy barato. Por una cancha pareja. Es un buen libro porque es inclusivo. Sí. No tienen una excusa para no ser incluyentes y para no hablar sobre estos temas. ¿Dónde te podemos encontrar, Roberto? En Twitter, no soy muy habitual, pero ahí me encuentran Roberto Vélez G. A Luis, ahí lo van a encontrar. Twitter. Y él sí es súper habitual. Él sí es súper tuitero. Te mando un abrazo. Pero también nos pueden encontrar a través de las redes sociales del SEI. Perfectísimo, pues Luis, te mandamos un abrazo y pues gracias a ustedes por ver este programa y seguiremos hablando sobre estos temas. Soy Adriana Pineda, @lamalac en Twitter y soy La Mala C en Instagram. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.